Gracias. Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué te gustaría que pasara? Pensarlo detenidamente un momento. La respuesta a esta pregunta depende mucho del momento en el que te la hagan. Por ejemplo, si es un momento de tu vida en el que estás llegando a los 50 años, podrías decir que lo que quieres es envejecer con salud y no tener dolores ni arrugas. Si nos la hicieran hace tan solo unos años, en la pandemia, probablemente nuestra respuesta sería tener tratamientos, tener vacunas, poder abrazar a nuestros seres queridos. A mí si me hubieran hecho esta pregunta cuando tenía 16 años, donde un amigo muy querido le acababan de diagnosticar una leucemia, yo le acompañaba mucho al hospital y veía lo duro que eran los tratamientos para él, mi respuesta hubiera sido que no tuviera esa enfermedad y si no, que por lo menos los tratamientos fueran muchísimo más efectivos y mucho menos dolorosos. Y si pensamos, por ejemplo, en la pandemia, lo complejas que son las soluciones, las respuestas a esa pregunta, la realidad es que la respuesta llega, pero no llega de la nada, llega siempre de la mano de la ciencia y la innovación. Ciencia que viene de conocimiento, innovación, cambio. Entonces, de lo que va la ciencia es de utilizar el conocimiento para lograr aquello que quieres que pase. Yo, además de querer que no tuviera la enfermedad, lo que quería era entender qué es lo que estaba pasando, por qué una célula se transformaba en tumoral y empezaba a crecer descontroladamente hasta que se generaba un tumor. Así que empecé a estudiar de dónde sacaban las células tumorales la energía, empecé a estudiar el metabolismo, cómo la célula tumoral cambiaba el metabolismo para tener esa energía, y también empecé a estudiar cómo algo muy cotidiano, algo que hacemos todos los días, como es la nutrición, estaba afectando y estaba regulando el metabolismo, de manera que podía tener un efecto muy importante en el metabolismo y en nuestra salud global. Así que empecé a estudiar la relación entre la nutrición, el metabolismo y la salud, y en especial el desarrollo y la progresión del cáncer. Y eso es lo que hacemos en IMDEA Nutrición, que es un centro de investigación que está situado aquí en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid y que, al igual que la Universidad Autónoma y otras muchas universidades y otros muchos centros de investigación, lo que hacemos es generar el conocimiento para lograr aquello que la sociedad quiere que suceda. Y la reflexión que quería traer aquí es: ¿conocemos como sociedad lo que se hace en estos centros? ¿Lo conocemos y lo aplicamos? ¿Aplicamos todo el conocimiento que se genera para el beneficio de la sociedad? Vamos a ver algún ejemplo en nutrición de precisión de la aplicación del conocimiento. Uno que me gusta mucho, también porque cuando yo hice la tesis doctoral coincidí con Gabriela Morreale, una investigadora que tuvo un papel importantísimo en que se aplicara la prueba del talón en España, es lo que se realiza en la prueba del talón. Es una prueba que se hace a los recién nacidos donde se detectan distintas enfermedades y entre ellas está la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es una enfermedad que es causa por la deficiencia de una hidrolasa que procesa la fenilalanina, que es un aminoácido esencial que viene de la dieta. Cuando no tenemos esa hidrolasa, lo que ocurre es que la fenilalanina se acumula y causa un daño neurológico muy grave. Al tener esta prueba podemos detectar quién tiene fenilcetonuria y cuál es la solución: restringir la fenilalanina de la dieta. De manera que con esta prueba, que ha cambiado la vida de miles de personas, con esta prueba los niños que tendrían daño neurológico muy grave tienen una vida perfectamente normal simplemente con una recomendación dietética clara. ¿Qué pasa con la intolerancia a la lactosa? La intolerancia a la lactosa es un déficit en lactasa, que es la enzima que procesa la lactosa que viene de la leche. En este caso, todos de forma biológicamente natural somos intolerantes a la lactosa porque como mamíferos tenemos solo lactasa durante el periodo de lactancia, pero luego la lactasa se pierde. Lo que ha ocurrido es que de forma evolutiva, por estar siempre expuestos a la leche, somos la única especie que seguimos bebiendo leche desde cuando somos adultos, por esa exposición se ha producido una mutación genética que hace que tengamos lactasa siendo adultos. Pero esta mutación, esta evolución, no ha sido igual en todas las poblaciones. Y, por ejemplo, en los países del norte de Europa, tradicionalmente ganaderos, el 90% de la población es tolerante a la lactosa y, sin embargo, en otras zonas, por ejemplo, en zonas de África, el 90% de la población es intolerante a la lactosa. Lo que ocurre en España se estima que aproximadamente un 30% de la población es intolerante a la lactosa. Luego estamos hablando que prácticamente 15 millones de personas son intolerantes a la lactosa y muchas veces se detecta cuando llevan años de malestar digestivo. No es una enfermedad grave, pero sí causa malestar. La enfermedad celíaca es mucho más compleja, implica el sistema inmune, pero sí se sabe también que aproximadamente el 25% de la población tiene susceptibilidad genética a desarrollar enfermedad celíaca.
Esta enfermedad muchas veces se detecta, y no en todos los casos se diagnostica, cuando ya se tiene una alteración importante y unos problemas digestivos importantes. Y la pregunta que os traigo es, si fuerais a tener un hijo, por ejemplo, próximamente, ¿querríais saber, además de las enfermedades neonatales que se detectan en la prueba del talón, si van a ser intolerantes, son intolerantes a la lactosa o pueden tener predisposición a la celiaquía, en vez de esperar a que tuvieran problemas digestivos? Os tengo que poner, como no puede ser de otra manera, también un ejemplo en nutrición y cáncer. Gracias a un proyecto en consorcio financiado por la Comunidad de Madrid, tuvimos la oportunidad en IMDEA Nutrición de trabajar con distintos grupos, con la Universidad Politécnica Autónoma, el Hospital Infanta Sofía de Madrid, el Hospital La Paz, el CSIC, para generar una plataforma que se llama mHealth Alivir, que era el nombre del proyecto, donde lo que hacíamos era tener junta toda la información de los pacientes, clínica, nutricional, de todo tipo, para poder seguirles en todo momento, darles recomendaciones personalizadas, decirles cuándo los síntomas que estaban teniendo del tratamiento eran normales, que saltara una alerta en el hospital a los clínicos cuando salían de la normalidad y tenían que acudir a urgencias. Y una de las cosas que se incluyó fue estas recomendaciones de nutrición de precisión según las características clínicas y genéticas de los pacientes. Y los resultados de un ensayo clínico que se realizó en el hospital es que se evitaron muchas visitas a urgencias, se mejoró el estado del paciente, se mejoró su calidad de vida, la respuesta a los tratamientos, y lo que es más importante y quería traer es que varios de estos pacientes se molestaron en ir a atención al paciente, pensar cuando vamos normalmente suele ser para quejarnos, se molestaron en ir simplemente a agradecer al equipo que había dejado que participaran en este ensayo con esta plataforma y a decir que esas recomendaciones nutricionales y de estilo de vida habían sido tan importantes para ellos como el propio tratamiento. Si vosotros ahora o alguien que vosotros queréis le diagnostican de cáncer, querríais que tuvieran esta plataforma, que tuvieran la tranquilidad de que tienen un seguimiento continuo y que si algo sale de lo normal, los clínicos tendrían acceso a esta información. Pues esta plataforma no se está aplicando. No se está aplicando porque el proyecto que financió el desarrollo de la plataforma se realizó, funcionó, se hizo el desarrollo, tenemos la plataforma, funciona, pero ya se ha terminado el proyecto y no podemos, nos falta un paso más para llevarlo a la clínica. Y esto es lo que ocurre muchas veces y por eso esto es lo que nosotros llamamos transferencia de conocimiento. Esto es por lo que muchas veces los científicos hablamos de que necesitamos llevar a la sociedad los resultados de la investigación y por lo que muchos investigadores quieren hacer ver a la sociedad que necesitan aplicar los resultados de su investigación. Y aquí tenemos a Jennifer Doudna, que le dieron el premio Nobel por sus investigaciones en edición genética. La edición genética ha revolucionado la medicina moderna. Estamos consiguiendo tratamientos para enfermedades como la anemia falciforme o para la leucemia también. Y aún así, ella está expresando la inversión que necesita para realmente explotar todo el potencial que tiene la edición genética, que no se está explotando en absoluto en todo lo que podríamos hacer con ella. ¿Y esto por qué ocurre? Porque necesitamos a la sociedad, es la sociedad la que tiene que pedir, la que tiene que querer saber qué se hace en los centros de investigación y la que tiene que pedir que se apliquen todos los resultados de esos centros. ¿Y cómo pensamos, cómo percibimos la sociedad la investigación? Si pensáis, ¿cuál es el último descubrimiento, la última investigación que os ha cambiado la vida, que ha sido muy importante para vosotros? Pensadlo un momento, la última investigación reciente, no penséis en cuando la bombilla que nos enseñaron en el colegio. Yo recuerdo todavía cuando no tenía teléfono móvil, pero bueno, aquí posiblemente muchos de vosotros no lo recordéis. Pero, por ejemplo, el GPS. El GPS ha cambiado nuestra forma, ha revolucionado nuestra forma de viajar, nuestra movilidad. Si os pregunto en qué departamento, en qué equipo, porque la ciencia ya habéis visto que es un deporte de equipo, en qué equipo, qué departamento, qué investigador descubrió el GPS, ¿cuántos de vosotros me hablaríais de Getting o de Parkinson o por lo menos de Heidi Lamar? Pero ¿qué pasa si os pregunto que quién metió un gol de chilena espectacular en la Champions hace unos pocos años? Seguro que aquí la respuesta es en mucha más gente. Pues necesitamos que la sociedad piense en los descubrimientos, piense en las cosas que utiliza, que le cambian la vida, en quién las ha hecho, dónde se han hecho y se interese por eso. Y para eso necesitamos conocer a los científicos también. Nosotros siempre queremos despertar vocaciones, queremos que nuestros mejores estudiantes sean los que luego den respuesta a los retos de la sociedad.
Pues para que los estudiantes quieran ser científicos tienen que conocer a los científicos, porque muchas veces hay una percepción de que es una persona enfrascada en su laboratorio, pero la ciencia es muy diferente. La ciencia es, ya hemos visto, colaboración, la ciencia es creatividad. La ciencia es saber que hay distintas perspectivas de una misma cosa y que todas pueden ser válidas y que tenemos que entenderlas para dar de verdad un problema. Y para que una persona joven, un estudiante, se plantee ser científico, que ni siquiera existe el grado de científico, cuál es la carrera que se hace, todas las disciplinas pueden dar lugar a grandes científicos, necesitan referentes actuales y necesitan conocer qué se hace cuando eres un científico, cómo es el trabajo de un científico. La mayor parte de las personas no lo conocen, qué siente un científico cuando hace su trabajo. Nosotros le hemos preguntado esto a dos referentes, que además son referentes de la Universidad Autónoma de Madrid, vienen de la Universidad Autónoma de Madrid. Rafael Yuste, un neurotecnólogo que ha revolucionado la neurotecnología y que está teniendo investigaciones con aplicaciones importantísimas, por ejemplo, en la movilidad de prótesis de personas paralizadas. Manuel Serrano, que es un líder mundial en rejuvenecimiento celular, y les hemos preguntado cómo es su trabajo. Esto de la ciencia es como hacer un rompecabezas, un puzzle, en el que tienes un agujero, que es algo que desconoces, y encuentras una pieza que encaja y te da una satisfacción inmensa. Todos los científicos del mundo son gente libre que están todos los días haciendo lo que les da la gana, imaginándose estas piezas. Entonces tú eres tu propio jefe. Es adictivo porque, como una buena historia de misterio o de detectives, siempre te quedas con las ganas de ver cómo va a ir evolucionando, no te quieres quedar a medias. Estoy orgulloso de que algunos de los descubrimientos que yo he hecho han ayudado a que otros, junto con otros, con mucha gente, han dado lugar a fármacos de los que hoy se benefician muchas personas. Sin investigación científica no hay tecnología. Entonces, si no hay investigación científica, la tecnología se pararía y el mundo quedaría congelado en el estado en el que está ahora. Y es que, sin duda, lo que hace que avance la sociedad es el conocimiento. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque vivimos en la era de la información. Podemos obtener información en Internet, en redes, de todos los sitios, pero no toda la información es conocimiento. El conocimiento requiere validación, requiere evidencia, requiere interpretación por expertos. Cuando vosotros buscáis información, por ejemplo, en nutrición, queréis utilizar la nutrición para aumentar el rendimiento deportivo, para cualquier objetivo que tengáis, ¿dónde buscáis esa información? ¿Os preocupáis de los expertos que hay detrás? ¿Buscáis los centros de investigación donde está lleno de doctores especializados en esa disciplina? ¿Cómo buscáis esa información? Es importante. La ciencia siempre ha buscado lo mismo desde hace muchísimos años, que es entender los problemas para poder darles una solución. Pero no podemos hacer nada para que llegue, o podemos hacer poco o menos de lo que nos gustaría a todos sin la sociedad. Os necesitamos a vosotros. Por eso queremos motivaros para que pidáis la ciencia, para que os interese qué se está haciendo, porque os va a afectar a vosotros. Y el hecho de que pidáis la ciencia, queremos motivaros y daros motivos, porque el mejor motivo que hay eres tú y lo que quieres que pase.